Hola, Muy ¿qué bien. tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte aquí en este segundo Foro Internacional de Normas ISO, el ADN de las normas ISO en Latinoamérica. En este tema y en este horario vamos a revisar el tema, nuestro amigo Rodrigo de Argentina nos va a dar el tema de revisión por la dirección con valor agregado. Adelante, Rodrigo, el micrófono es tuyo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días eh, a todos y todas de Latinoamérica. Gracias, Edgar, por la oportunidad. Bueno, el tema que pretendo desarrollar hoy es revisión por la dirección y le agregué el concepto de con valor agregado porque simplemente quería hacer un repaso de la intención del requisito 9.3 de cualquier norma de gestión, ¿no? Desde que se implementó el anexo SL, estructura de alto nivel, porque suelen haber diferencias entre lo que la verdadera intención del requisito versus lo que se suele hacer en la práctica. Así que un poco la ponencia va en este sentido. Bueno, antes que nada me presento, soy licenciado en Organización Industrial, tengo una especialización como facilitador de procesos de mejora continua, soy auditor ISO 9001 certificado, cuento con más de 20 años de experiencia en sistema de gestión, actualmente me desempeño como consultor independiente y como instructor en SGS Argentina para todo lo que es implementación de normas. Bien, este es el contenido un poco de la ponencia. Vamos a revisar qué pide el requisito 9.3 de las normas ISO, los escenarios más habituales, que justamente lo que les decía recién, según mi experiencia, no del todo correcto. La propuesta, producto de la experiencia que he sumado en este área, y los beneficios reales si tomamos como tal estas recomendaciones. Así que bueno, vayamos de lleno a la presentación. El objetivo, como les decía, es comprender definitivamente la intención del requisito. Acuérdense que la palabra intención es algo que debemos tener siempre presente a la hora de entender el requisito y más que nada a la hora de resolver la implementación de ese requisito con las mejores prácticas acorde a las características de cada compañía. Visualizar potenciales mejores prácticas para aplicar en las organizaciones como otro objetivo, y bueno, compartir casos de éxito, que es en lo que se basa la ponencia que les voy a compartir hoy. Bueno, en primera instancia, una pregunta genérica que deberíamos hacernos cada vez que tenemos que abordar la implementación de un requisito de la norma es: ¿qué pide la norma? Bueno, ahora nosotros estamos abocados en el punto 9.3 de las normas de gestión, que es revisión por la dirección. Bueno, ¿qué pide? Bueno, acá pide primero revisar el sistema de gestión, ¿no? Y dice que lo tiene que hacer la alta dirección y a intervalos planificados. Esta es una primera pista importante. Luego dice que esta revisión es para asegurarse la conveniencia, adecuación y eficacia, ¿no?, del sistema de gestión y la alineación continua ¿con qué? Con la dirección estratégica de la compañía, de nuestro negocio. Entonces, esto está bueno segmentarlo y analizarlo en términos de intención, los verbos, ¿no? Habla de revisar, habla de asegurarse, habla de continuo. Entonces, nos empieza a dar una idea de, por lo menos, de cierta dinámica. Entonces hay una pregunta retórica, ¿no?, que me hago y que comparto con ustedes. Coincidimos en que esto requiere cierta dinámica. ¿Por qué? Porque habla de hacer una revisión a intervalos. Luego habla de asegurar conveniencia, ¿no? Y que tiene que ser continua. Si uno aísla estos conceptos, observa cierta dinámica. Otra pregunta retórica es: ¿coincidimos en que debería ser interdisciplinaria? Léase, a la hora de revisar un sistema de gestión, nada más alejado que hacer un trabajo de escritorio, ¿no?, unipersonal. Habla de adecuar. ¿Cómo vamos a adecuar un sistema de gestión si lo vemos de una manera unipersonal, de manera estanca? Y ni hablar cuando habla de
que tiene que ser una alineación continua a la estratégica de la compañía. Entonces, esto es un poco lo que responde a estas preguntas retóricas que les comparto. Siguiendo con esta línea, bueno, entonces, si todo esto es lo que pide y coincidimos en que las respuestas es un sí rotundo, ¿no? Acá yo me pregunto por qué será que habitualmente esto no se hace, que no se lo ve con esta óptica. Veamos, dentro de lo que es escenarios habituales. Lo que suelo ver cuando estuve, digamos, como empleado en relación de dependencia, y ni que hablar ahora como consultor, es que sistemáticamente esto se hace, o lo que se ve como casos que las empresas lo hacen una vez por año. Se hace una revisión una vez por año, donde se junta el responsable de calidad o de seguridad del ambiente o del sistema de gestión y hacen una minuta. Bueno, casi siempre, no solamente lo hacemos una vez al año, sino que casi siempre ante una auditoría externa, ¿no? Tenemos la fecha X y corremos hacia hacer esa revisión en ese momento. Entonces esto demanda que estamos días recompilando información que luego termina en un informe dibujado, ¿no? Que luego firma la gerencia. Esto puede llegar a sonar un poco incómodo, ¿no? Lo que estoy diciendo y lo que estoy transmitiendo a través de este slide, pero créanme que es lo que veo habitualmente. Si entre los asistentes a esta ponencia hay consultores, que sé que los hay, coincidirán ampliamente con este diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estos escenarios habituales es una práctica que suele ser aceptada por los auditores, ¿no? Porque verifican que hay un registro, verifican que, bien, que se juntó la alta dirección, verifican que los puntos de la norma fueron tratados, lo pueden verificar en la minuta, que cumple con el requisito, ¿no? Porque el requisito habla de, bueno, hacer una revisión a intervalos planificados, por más que sea una vez al año, bueno, el intervalo será una vez al año, pero la realidad es que no agrega valor, ¿no? No agrega valor porque imagínense que si la alta dirección se da vuelta cada 11, 12 meses para hacer esto, más que seguimiento y revisión está haciendo una autopsia. Esto desacredita la intención del requisito, que la intención es lo que vimos en el primer slide, ¿no? Revisar, asegurar, alineación con la estrategia. Si esto lo hacemos cada 11, 12 meses, vamos a estar muy alejados de eso. Lo que yo llamo el sistema de gestión por colectora. ¿Qué significa esto? Que esto promueve ese mal hábito que también uno detecta cuando hace el abordaje del sistema de gestión de los clientes, que es, bueno, por un lado yo estoy haciendo mi trabajo y por otro lado lo que pide calidad o lo que pide el sistema de gestión, ¿no? Esto yo llamo el sistema de gestión por colectora. Nada más alejado de la realidad de la intención, no solamente de este requisito, sino de la norma toda. Hace pesado, engorroso y tedioso su seguimiento en el tiempo, porque si nosotros vemos que es un informe o una revisión la cual no se condice con la realidad, la hacemos cada 11 meses, no representa la dinámica de la compañía y encima termina siendo un informe dibujado, que no representa la realidad, que es mentiroso, esto que digo acá de que hace pesado, engorroso y tedioso su seguimiento en el tiempo es, la mentira cuesta mantenerla en el tiempo. Es fácil hacer una minuta días previos a una auditoría externa, pero después eso hay que mantenerlo, porque son compromisos que uno asume y encima lo deja por escrito. Bueno, teniendo en cuenta esta problemática, esto que les acabo de transmitir, bueno, yo en un momento empecé a verlo de cómo alinear este punto, la intención de este requisito, con prácticas habituales. ¿Qué es prácticas habituales? La naturaleza de lo que hace una organización, en este momento acotado exclusivamente al punto 9.3 de la norma, que es revisión por la dirección, pero esto es aplicable a cualquier requisito. Entonces la pregunta que me hice en ese momento es,
cómo se compone la revisión y seguimiento habitual del management o del negocio en las empresas. Porque revisión por agresión es eso. ¿Cómo se hace habitualmente? Y bueno, lo que detecté en ese ejercicio fue que habitualmente se hace un seguimiento económico, de las variables económicas del negocio, se hace un seguimiento sobre las variables financieras del negocio, cómo va, se hace un seguimiento sobre novedades en las operaciones, tanto de las operaciones para la fabricación de un producto como para la prestación de un servicio, se analizan tendencias de mercado, se evalúa si es conveniente o no hacer adecuación de los recursos, si necesitan, se analizan los pedidos de las gerencias y demás, obviamente seguimiento de objetivos de todo tipo, novedades con clientes, si es que las hay, novedades legislativas, ¿no? Dependiendo del entorno donde estamos y de la norma que tenemos certificada, cuestiones que hacen al clima interno, ¿no? Todo lo que es recursos humanos, gestión de talento, y obviamente repaso de tareas asignadas en reuniones anteriores. Si nosotros conocemos la norma, y si no la conocemos, los invito a que miren en detalle este punto 9.3, van a ver que no hay grandes diferencias con los puntos que pide cada norma de gestión. De hecho, son muy pocos. Entonces, cuando yo hice este ejercicio, me encontré con lo siguiente, el caso de éxito, ¿no? Me encontré con que lo primero que tenían las compañías, y lo repliqué en casi todos mis clientes, es que hay una práctica habitual de la empresa de revisión del management, ¿no? Una práctica habitual que, dependiendo de cada empresa, se lo llama de manera diferente. En el caso que yo le estoy compartiendo ahora, por cuestiones de confidencialidad no les voy a decir el nombre de la empresa, en esa compañía lo llamaban Management Meeting. Entonces, también, acá dejo una pregunta retórica. ¿Cómo lo llaman en su compañía, ¿no? Este ejercicio de la alta gerencia de revisar cómo va el negocio. Tengo otros clientes que lo llaman reuniones de staff, reuniones mensuales de gerencia, lo que sea. Bueno, lo que vi es que mínimamente ese ejercicio de revisión del management lo hacen con una frecuencia mensual y no anual. Fíjense el detalle. Y lo otro que vi es que cerca del 70% de los puntos coincidían con los de las normas ISO, ¿no? Este management, esta agenda que la alta gerencia llevaba en cada uno de los casos que yo fui estudiando, más o menos el 70% de los puntos coincidían con lo de la norma ISO. Entonces, lo que se hizo fue alinear el resto. ¿Qué es el resto? Bueno, los que recuerdo en su momento, tema de proveedores, aspectos ambientales, cómo va el programa de auditorías, cuáles son los resultados de las encuestas de clientes. Eran temas que en este 70% no estaban incluidos, pero que fácilmente se pudieron sumar porque la alta gerencia coincidió con el hecho de que esto hacía a un management habitual de una compañía. Bueno, ¿y qué pasó una vez que vimos lo que ya teníamos, vimos lo que faltaban según las normas? Esto se agrupó. Bueno, de ahí en adelante se implementó este 100% de requisitos y a eso se lo llamó revisión por la dirección. Entonces, en este caso de éxito, la revisión por la dirección pasó a hacerse de manera mensual, ¿no? Y no de manera anual. Y no solamente de manera mensual, sino de que, lo más importante, de manera natural. Ahora, ¿qué hizo falta para terminar de alinear y sistematizar esto? Bueno, hizo falta incorporar un modelo de minuta o un modelo de registro y una herramienta de seguimiento. Este modelo, ¿qué hacía? Este modelo agrupaba la agenda habitual de este management con los restantes puntos de la norma ISO y así se componía la agenda de ahí en más mensual de revisión por la dirección. Esto que ven acá en este slide es esta herramienta que se incorporó. Este es un caso. Yo tengo varios modelos, les repito, esto tiene que ser adecuado a cada empresa, pero fíjense los temas que pasaron a ser parte de esta gimnasia habitual de revisión por la dirección, que les repito, cada empresa lo llamará como quiera. Este fue un tema que se agregó, no conformidades, acciones correctivas, el Estado, pero
Miren, métricas y tendencias del desempeño de los procesos, esto es algo que ya estaba. Estado de objetivos, que ellos lo llevan a través de un plan de negocios, ya estaba. Feedback de otras partes interesadas, hubo partes que se incorporaron y otras que no. Satisfacción de clientes, tendencias, resultados, había algunas cuestiones que sí y otras que no estaban. Cambios en el contexto, esto era algo que se llevaba, que no se llamaba contexto, se llamaba tendencias de mercado. Como verán, esto es un poco la grilla y cada vez que se reúne de forma mensual, en este caso, la dirección con sus reportes directos, iban tildando, este, cada uno de los puntos que iban viendo e iban haciendo un seguimiento para posteriores reuniones, ¿no? Acá se ponían, esto es como si fuera el seguimiento de la agenda, los temas, las acciones, las decisiones tomadas, a quién se asignaba y una fecha límite. Esto me imagino que será bastante conocido por ustedes como minuta de reunión o lo que sea. ¿Cuáles fueron los beneficios reales? ¿Por qué hablo reales? Porque esto lo vi personalmente manifestado y lo veo personalmente manifestado de ahí en adelante, que lo usé como práctica habitual absolutamente con todos mis clientes cuando me toca implementar un sistema de gestión. Bueno, primero que la revisión por la dirección quedó internalizada. Como esto se sumó a una práctica habitual de, de management, esto quedó internalizado, en este caso mes a mes. Hay empresas que lo hacen en forma bimestral y no mensual, otro trimestral, pero quedó como en segundo plano el tema revisión por dirección. El otro punto fue que se aseguró un cumplimiento natural, ¿no? Al estar internalizado, ya no había que correr una vez por año a dibujar informes, sino que iban decantando habitualmente, de manera natural. Agregó valor, ¿no? Porque teníamos información fidedigna, datos y tendencias reales, no eran datos dibujados de última hora, eran información fresca de la dinámica del negocio. Facilitó el seguimiento de los temas, ¿no? Mayor trazabilidad y comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque al ser interdisciplinario, dependiendo del tema, se van incorporando diferentes dueños de procesos, al menos para esa porción de la reunión, y facilitó la comunicación porque después eso aguas abajo, dependiendo del proceso y la decisión que se tome, se iban haciendo comunicaciones puntuales. Mayor sensibilización de la dirección y sus reportes directos. ¿Por qué? Porque empezaron a ver temas que antes no los tenían en el radar y ni sabían que eran parte de la norma ISO. Creían que era solamente una práctica habitual de un management, y cuando empezaron a ver la apertura de temas, más las cuestiones nuevas que se incorporaron, de ese 30% que antes no estaba, la sensibilización fue aún mayor. Bueno, como conclusión de esto que les acabo de hablar, la intención, les repito, es saber que la norma tiene por concepto incorporar la revisión por elección como una práctica habitual. Acá como una conclusión que pongo en la primera viñeta es: la revisión por elección no es un invento de la norma ISO. Todo lo contrario, la revisión por elección es una gimnasia habitual que hace y debe hacer el management, entiendo, de una empresa medianamente seria. Debe acompañar la dinámica de la organización, ¿no? Los contextos, los hábitos del management. Debe ser interdisciplinaria y debe agregar valor gracias a su internalización. Estas son básicamente las conclusiones a las que he llegado en estos años de práctica, y que me dio y me está dando muy buenos resultados. De hecho, dependiendo de la maduración de la empresa, muchas veces esto les hace levantar la vara, ¿no? Porque lo llevaban de una manera muy informal, no había una comunicación de ida y vuelta entre la información que tenían para analizar y para comunicar aguas abajo. Así que esto fue muy importante, por lo menos en los casos que me tocó vivir. Bueno, yo acá, producto del formato que Edgar nos pasó, les dejo para ampliar cualquier concepto, o les puedo facilitar modelos que estoy utilizando, obviamente con las cuestiones de confidencialidad de por medio, sacando logos y demás. Ahí tengo los datos relacionados con mi LinkedIn, todo aquel que se quiera sumar a mi red de contacto con gusto, mi número de móvil
cualquier consulta por WhatsApp, y bueno, y mi email particular y profesional. Así que bueno, espero haber sido claro con la intención del repaso de este punto. No sé, Edgar, si estamos bien con el tiempo, si se abre un tema de debates y de preguntas, con gusto. Claro que sí, Rodrigo. Mira, aquí tenemos un comentario de Jenny. A Nos ver, escribe, los resultados de revisión por elección sirven para medir cuenta del sistema para cumplir con el requisito de liderazgo. exacto. La verdad que una de las bondades que tiene eh, el trabajarlo de esta manera, de forma natural, es que digamos, queda muy a las claras cuando uno audita procesos de revisión por la dirección, cuándo está comprometido la dirección con el sistema y cuándo no. Eh, yo en particular, si bien insisto, el requisito va a estar cumplido, una cosa es ver un informe donde se hace una autopsia de 11 meses para atrás y otras cosas cuando se hace un seguimiento concreto y a conciencia del negocio. Y eso es ISO 9001 o ISO 14001, dependiendo de un sistema de gestión integrado. La intención del requisito es eso, es asegurar que, el sistema es coherente con el negocio, asegurar su conveniencia, asegurar que estamos bien con los recursos, y si eso lo podemos demostrar de una manera fehaciente, con una frecuencia natural e internalizada, con mi génesis de empresa, obviamente que voy a dar por sentado que el compromiso es alto. Así que hay una relación directa, la pregunta es muy buena, hay una relación directa con el capítulo 5 de cualquier entorno de gestión. Ok, Rodri. Y otra de aquí, mi colega de Perú, Juan Bustamante, que le mandamos un saludo. Creo que es importante aclarar que la revisión por elección es un proceso que alimenta la mejora continua. Esto visto desde un enfoque de planear, hacer, verificar y actuar. Totalmente, totalmente. Y alineado con esto que dice el colega de Perú, insisto, acá la prueba ácida es, ¿podemos asegurar un proceso de mejora continua si el negocio lo revisamos cada 11, 12 meses? No tenemos espalda, no tenemos capacidad de reacción. Estamos viviendo en un mundo muy dinámico. Las normas están migrando a adaptarse a esa dinámica. No por nada, desde el 2015 en adelante, gracias a la 9001, se incorporaron los conceptos de análisis de contexto y de partes interesadas. El mundo está globalizado, el mundo está con una dinámica sustancialmente mayor a lo que hacía 20 años vivíamos, 20, 25 años atrás. Entonces, sí, tiene que ver absolutamente con esto también. Pues muchas Rodrigo, gracias, Rodrigo. Pues Sí, muchas gracias, igual, Rodrigo. Te damos, aquí están los contactos de Rodrigo para ah, que si tienen alguna duda se puedan comunicar contigo. Y pues bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente agenda para muy bien, que tenemos la agenda un poquito apretada. perfecto. Te Muchas recuerdo gracias a con la- todos y todas por escucharme. ¿Eh? Ok, Rodrigo, pues bueno, aquí están. Un saludo, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por tu Gracias a vos. buena aportación. Excelente, yo creo que hemos hecho una buena selección de colegas como tú con tu experiencia. Pues bueno, les recuerdo que es con la misma contraseña y con el mismo acceso. Vámonos con nuestra querida colega Keila, que nos va a hablar acerca del tema de el liderazgo y los trabajadores en un sistema de calidad bajo la norma ISO 45001. Vámonos para allá. Gracias y Gracias. hasta luego. Hasta luego, gracias.